Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Hazel Contreras, soy coordinadora de Alianza Américas en Centroamérica. Y como Alianza Américas y junto a la Fundación Heinrich Böll, les damos la bienvenida a esta conversación sobre Nicaragua. Desde abril del 2018, el país centroamericano fue sumergido en la oscuridad por un régimen antidemocrático. Y 4 años después, es urgente mantener viva la conversación para analizar los hechos y medidas recientes contra la sociedad civil, la oposición y cualquier voz disidente que defiende el Estado de Derecho y los derechos humanos en Nicaragua. Agradecemos su interés en participar e invitamos a que puedan enviar sus preguntas por medio del chat o el botón de Q&A en la barra de controles. Iniciaremos esta conversación con Marco Navarrete, en representación de la Fundación Heinrich Böll para la Oficina en Centroamérica, quien nos dará un breve contexto sobre la realidad política y social de Nicaragua. Muchas gracias, Hazel. Muchas gracias a Alianza Américas y especialmente a nuestras personas panelistas y moderadora que en esta ocasión tendrán el gusto de dirigir este evento. Desde la Fundación Heinrich Böll agradecemos muchísimo estos asocios para denunciar y para hablar sobre la realidad de Nicaragua. Justamente esta semana, hace 4 años, en abril 2018, esto significó un parteaguas en la historia reciente de Nicaragua. Después de marchas reprimidas en diferentes ciudades de Nicaragua y con el agravio del incendio en la reserva de Indio Maíz, protestas masivas se enfrentaron al gobierno Ortega Murillo, a la policía y a grupos paramilitares, con un saldo de más de 350 personas fallecidas, miles de personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias. La impunidad por graves violaciones de derechos humanos ha sido una constante. En Nicaragua, después de ser un ejemplo revolucionario en Centroamérica, se volvió un referente nefasto para el resto de países con ínfulas autoritarias y represivas. El control del régimen de Ortega nace desde la cooptación del sistema judicial en un aparente lejano 2010. Con el control de los poderes de Estado, la situación crítica de Nicaragua dista de ser una democracia, convirtiéndose en una dictadura dirigida por un clan familiar. La consolidación de un Estado totalitario se expresa a través de leyes represivas, censura a la crítica y al periodismo y prisión para la oposición política de cualquier tipo. Recientemente, en mayo de 2021, Ortega desató una ola de detenciones arbitrarias. Más de 40 personas críticas al régimen fueron detenidas de cara a las elecciones presidenciales y alrededor de 130 personas permanecen arbitrariamente privadas de libertad en condiciones de detención irregulares, crueles e injustas. En su mayoría, la acusación de traición a la patria, sin ninguna evidencia que respaldara los cargos, es algo que suena familiar en países como Guatemala y El Salvador, donde se erigen neodictaduras híbridas que incluso van de la mano de poderes criminales nacionales e internacionales. El régimen Ortega Murillo ha cancelado la personería jurídica de más de 130 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones humanitarias y asociaciones médicas. También ha cerrado universidades privadas y ha atacado a quien se muestre con criticismo fuera de Nicaragua y ha ocasionado un éxodo masivo sin precedentes, no solo hacia Costa Rica, sino hacia otros países como Estados Unidos. Sirva este espacio de diálogo, promovido por Alianza Américas con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, como una oportunidad de reflexionar sobre el enorme daño que este régimen produce no solo a su ciudadanía, sino a su propia historia y a la de la región centroamericana y a las oportunidades escasas pero reales para cambiar este trágico capítulo en la vida de Nicaragua. La comunidad internacional debe considerar todas las medidas de presión posibles en contra de la dictadura. A 4 años de lo peor de la crisis nicaragüense, las víctimas merecen justicia y reparación, y quienes han violentado cualquier ley y norma contra ellas merecen juicio y castigo, como alguna vez soñó la revolución. A continuación, esta conversación será moderada por María Lili Delgado. Ella es periodista nicaragüense, con más de 25 años de experiencia técnica con múltiples medios de comunicación en Nicaragua, como corresponsal de noticias, periodista, directora de noticias, consultora de medios y directora de proyectos de medios.
Como ex corresponsal freelance de noticias de Noticiero Univisión en Managua, Nicaragua, ha informado en español e inglés sobre la grave crisis política y de derechos humanos en el país desde abril de 2018 hasta mediados de 2021. Recientemente cofundó con colegas nicaragüenses la plataforma interactiva Huellas de Impunidad, un proyecto periodístico independiente que busca contribuir a la memoria histórica de Nicaragua. Adelante, María Lili. Gracias, Marco. Estoy escuchando tanto tus palabras que se me olvidó quitar el silenciador del micrófono. Gracias, Marco, y gracias, Hazel. Es una alegría pues poder compartir con colegas, con personas que conozco y a quienes estimo y respeto, como Aide Castillo, defensora de derechos humanos, forzada al exilio político desde octubre del 2018 y expresa política. Como represalia también fue suspendida ilegalmente la personería jurídica y ocupada por paramilitares de la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, una organización de defensoría de derechos humanos de la cual Aide es presidenta y fundadora, y en la actualidad desde Estados Unidos pues Aide continúa documentando violaciones a derechos humanos en Nicaragua, promoviendo reflexiones y acciones acerca de la justicia transicional, memoria, verdad, resarcimiento y no repetición, junto a organizaciones de víctimas de la represión estatal en Nicaragua. También nos acompaña en este panel mi colega Wilfredo Miranda, periodista de Divergente, es cofundador del medio Divergente, que recientemente acaba de ganar el premio Ortega y Gasset, Periodismo 2021. Wilfredo también es corresponsal en Managua de Diario El País. También es corresponsal, escribe para el británico The Guardian y es columnista del Washington Post. Él es premio Rey de España 2018. También nos va a acompañar en este panel Damaris Rostrán, coordinadora de Mesa de Trabajo Nueva York, New Jersey, Diáspora de Nicaragua. Damaris es nicaragüense también en Estados Unidos. Llegó al país de Estados Unidos desde el 2003, huyendo de la persecución política por su identidad de género y sexual en su país de origen. Damaris organizó y educó cooperativas de producción agropecuaria en Nicaragua, usando técnicas de educación popular, y participó activamente en el desarrollo de CEUCA, que es la organización de estudiantes de la Universidad Centroamericana, donde se graduó con un máster en desarrollo industrial. Actualmente Damaris dirige campañas políticas enfocadas en las comunidades afrodescendientes en temas de diversidad, equidad e inclusión. Pero con todos ellos, con Wilfredo, con Damaris, con Aide, vamos a estar conversando de la situación de Nicaragua, ¿verdad? Que sabemos que estamos en este cuarto aniversario, la situación se ha agravado. Vamos a empezar con vos, Aide, ¿verdad? Y luego vamos a ir con una ronda de preguntas. Les pido por favor que en cada ronda de preguntas tengamos 5 minutos, ¿verdad? Para que podamos permitir que las personas que nos están viendo y que nos están viendo a través de esta transmisión especial también puedan hacer preguntas y ustedes les puedan responder. Aide, vos sos parte de la sociedad civil organizada. Tan solo ayer la Asamblea Nacional, que es controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, le quitó la personería jurídica a 25 organizaciones, a 25 ONGs más. Para las personas que no están conectadas con Nicaragua, sabemos que que le han quitado la personería jurídica a más de 100 ONG en Nicaragua. Explícanos el rango que va desde ONGs que son defensoras de derechos humanos hasta ONG como Operación Sonrisa, que operaba a niños. ¿Por qué la persecución del régimen a la sociedad civil? El micrófono, perdón, Aide, el micrófono. Sí, en este momento tenemos un recuento de 137 organizaciones
no gubernamentales que han sido prácticamente confiscadas por el régimen Ortega Murillo. Estas organizaciones, como bien decía María Lili, son y somos o éramos organizaciones de la sociedad civil que brindábamos diversos servicios, satisfacíamos diferentes necesidades al pueblo de Nicaragua. Y son organizaciones desde el orden gremial, como asociaciones de abogados, gremios médicos, magisteriales, organizaciones ambientales de mucho prestigio, como el caso de Centro Humboldt, organizaciones de defensoría de derechos humanos, organizaciones del ámbito cultural. Por ejemplo, ¿cómo no va a dolerle al pueblo de Nicaragua que se haya cancelado la personería de esta organización que fundó el poeta Ernesto Cardenal en Solentiname? O el Centro de Derechos Constitucionales, que fue una organización que también contribuyó a la construcción de la actual Constitución de la República de Nicaragua. En realidad, las organizaciones de sociedad civil en este país, en Nicaragua, juegan un papel vital, porque no se puede olvidar que Nicaragua, a pesar de todo lo que dice la dictadura Ortega Murillo, continúa siendo el segundo país más empobrecido de América Latina. Y el régimen Ortega Murillo ha malversado más de 3.000 millones de dólares de la cooperación venezolana, y este es un dinero que bien pudo haber cambiado la historia de Nicaragua, de ser un país empobrecido a ser un país con grandes capacidades económicas y de sostenibilidad social, económica, política, ambiental. De manera que lo que el régimen ha hecho es prácticamente, él está en una estrategia de aniquilamiento de toda organización, de todo liderazgo que promueve y defiende derechos en el país y que presta servicios sociales también al pueblo de Nicaragua. Gracias, Aide. Ayer precisamente el escritor Sergio Ramírez, que está en el exilio, decía que quieren silenciar todas las voces disidentes, todas las voces que están en libertad. ¿Vos qué pensás de eso? O sea, ¿qué es lo que quieren? Un estado mudo, un país mudo. Bueno, debemos recordar que de 2007, que el régimen Ortega Murillo llegó al poder, vino en un proceso realmente consistente y progresivo de limitar toditito los derechos económicos, sociales, políticos y fundamentalmente todo lo que tenía que ver con las libertades. En este momento, en Nicaragua lo que tenemos es un estado de excepción de facto. Imagínense que ahorita estamos conmemorando el 4º aniversario de la rebelión cívica y pacífica de abril. Y en este momento nosotras contabilizamos más de 156 agresiones por parte de la policía orteguista solamente a defensoras de derechos humanos en 10 días, en estos últimos 10 días. ¿Esto qué quiere decir? El régimen no quiere dejar, como decimos en el lenguaje popular, piedra sobre piedra. Él está en una estrategia de aniquilamiento de toda la resistencia del tejido del pueblo de Nicaragua, ese pueblo azul y blanco que lucha por las libertades y que el 7 de noviembre del año pasado le dijo al régimen Ortega Murillo en su farsa electoral que no le considera como su gobierno y que no es un régimen que goce del respaldo de Nicaragua. Ante este, digamos, el régimen tiene terror de que el pueblo de Nicaragua tome las calles, recupere libertades, porque sabe que el día
que el pueblo de Nicaragua vuelva a estar en las calles, el régimen Ortega Murillo sale inmediatamente del poder. Ese es su miedo. Su miedo es a que el pueblo ha ido perdiendo el miedo. Gracias, Aide. Bueno, y si bien la sociedad civil ha sido impactada, ¿verdad? Y ha pagado un alto precio, estos jóvenes que murieron, que salieron a protestar en Nicaragua hace 4 años, hay más de 355 muertos en la impunidad. También la prensa independiente ha pagado un alto precio por documentar y por darle voz a esas voces que demandan justicia y que demandan libertad. Wilfredo, ¿cómo podrías vos describir esa impunidad que realmente está también en la prensa independiente, ¿verdad? Para todas las personas que no son, que no siguen muy de cerca el tema de Nicaragua, pero que sabemos que se han registrado violaciones desde el derecho a la vida. Hoy precisamente se conmemora 4 años, hoy, un día como hoy, asesinaron al periodista Ángel Gaona en la ciudad de Bluefield, y sus familiares han dicho que este asesinato se mantiene en impunidad, que fueron policías. Eso fue precisamente un 21 de abril, un día como hoy. Wilfredo, ¿cuántos ataques están en impunidad a la prensa independiente hoy en día todavía? Bueno, hola a todas y todas, gracias por la oportunidad. Efectivamente, hoy se cumple un año del crimen de Ángel Gaona, que sigue en impunidad, así como los 356 personas que fueron asesinadas por policías y paramilitares en 2018. El periodismo independiente se ha vuelto uno de los enemigos abiertos del gobierno de Daniel Ortega desde esa vez, porque el periodismo se volvió vital en aquel momento, junto con la ciudadanía que estaba documentando las violaciones a los derechos humanos con sus celulares. El periodismo comenzó a documentar, a denunciar, y el gobierno desde un principio empezó a censurar. Recuerdo que sacaron del aire 100% Noticias en aquel momento, y después el periodismo hizo investigaciones muy importantes que demostraron las ejecuciones extrajudiciales, que el gobierno disparaba a matar. En mi caso, yo hice también algunas investigaciones con correos electrónicos de Rosario Murillo, donde se comprobaba un poco las órdenes de mando de la represión. Entonces, al igual lo hizo todo el periodismo independiente en Nicaragua, que comenzó a resistir, y a partir de esa censura hubo una explosión de medios digitales precisamente para poder seguir informando en Nicaragua. Y a finales de 2018, el gobierno arremete por primera vez de manera tan frontal contra los medios de comunicación, confiscan la redacción de 100% Noticias, confiscan la redacción de Confidencial, y nos agreden y causan una primera oleada de periodistas. Más de 80 periodistas nos exiliamos en esa ocasión, y después regresamos a Nicaragua con esperanza de poder ejercer nuestro derecho constitucional a hacer periodismo, a informar a la gente de cara a este proceso electoral que resultó una farsa en 2021, y que el gobierno volvió a atacar a los medios independientes a partir de junio de 2021, usando a la fiscalía, fabricando casos como el caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, usando o echando mano más bien a estas leyes ad hoc que crearon, como la ley de ciberdelitos, con la cual a mí me amenazó una fiscal con 8 años de prisión, y por eso estoy hoy también de nuevo en el exilio. Y entonces el gobierno se ha enfilado contra los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han hecho una labor loable, tratándose de acercar a la verdad, tratando de desmontar esta narrativa falsa que el gobierno ha montado en torno a las protestas de abril, negando la masacre, que fueron crímenes de lesa humanidad según el GIEI. Hace un par de semanas la vicepresidenta Murillo dijo que todo lo que sucedió en abril fue un teatro, pero está el periodismo que le demuestra a la vicepresidenta con prueba, y a esa narrativa del gobierno, que no fue un teatro, sino que asesinaron personas, que tienen presos políticos que los están torturando, que han vuelto a Nicaragua un país desesperanzado, un país desangelado. Más de 80,000 nicaragüenses han salido en el último año y se están cruzando el río Bravo para llegar a Estados Unidos y se están ahogando. Es decir, hay un estado de represión sostenida desde 2018. Lo que pasa es que la represión en Nicaragua ha tenido diferentes etapas. Ahora estamos en etapa de la perpetuación en el poder de Daniel Ortega después de estas elecciones
falsas, pero eso no significa que la represión ha acabado. O sea, todos los frentes críticos en Nicaragua son víctimas del gobierno. Los últimos son los músicos que han hecho música desde 2018. Hay 4 músicos y productores musicales apresados. Nosotros mañana tenemos un space en Divergentes para hablar sobre esto. Yo llamé a 20, casi a 20 músicos y ninguno quiere hablar por miedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Nicaragua vive bajo un estado de terror. O sea, en Nicaragua la gente o las voces críticas viven bajo a merced, que te pueden acusar de ciberdelitos, que es cuando el gobierno decide quién hace fake news o publica algo en Facebook o en Twitter, una crítica que a ellos, los emperadores, no les gusta, o te pueden acusar de traición a la patria, o te pueden clavar la ley de agente extranjero, o simplemente te echan presos como a estos músicos. Hasta el día de hoy, el gobierno no ha informado cuál es el paradero de Monroe y Sormenage y de los otros productores musicales. Entonces eso es un poco cómo se vive en Nicaragua, cómo lo vive el periodismo, pero sobre todo en el fondo, cómo lo viven las voces críticas que están siendo acalladas en su totalidad en el país. Gracias, Wilfredo. Claro que sí, en Nicaragua pues, vemos el amplio rango de sectores que han sido perseguidos desde la sociedad civil. Empezábamos con Aide, desde el periodismo, el campesinado, empresarios están presos, estudiantes están presos, defensores de derechos humanos son parte de los más de 170 presos políticos. Y ahora me conecto con Damaris. Damaris, vos saliste de Nicaragua previo a que Daniel Ortega incluso regresara al poder, ¿verdad? Daniel Ortega regresó al poder en el 2006 y vos estás en la diáspora, ¿verdad? Diáspora que tiene varios momentos de migración, diáspora que se viene construyendo desde el 80, diáspora que ha sido a lo largo de los 90 por razones económicas mayoritariamente, pero que ahora, como dice Wilfredo, estamos viendo una salida de nicaragüenses desde Nicaragua. Muchos desafortunadamente han muerto en el río Bravo, huyendo de la represión. ¿Cómo se conecta y qué papel juega la diáspora con Nicaragua, con esta situación represiva? Y si la diáspora de diferentes momentos se está interconectando entre sí, Damaris. Sí, primero, bueno, gracias María Lili, gracias Alianza América y gracias a todos. Después de 4 años, este es un ejemplo, que después de 4 años nosotros seguimos hablando, no hemos parado. Una de las cosas interesantes que pasa con la diáspora nicaragüense, que un poco la diferencia de otras diásporas es que nosotros los nicaragüenses no somos una diáspora que migramos por una cuestión económica, como otras diásporas de Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, si ves los momentos históricos, hace 40 años salió un buen grupo de nicaragüenses por una cuestión política. Ahora estamos otro grupo de nicaragüenses saliendo por una cuestión política. Los que estamos en medio de eso, ¿verdad? Los que emigramos en los años 2000, seguimos siendo parte de esa diáspora. O sea, lo que nos interconecta entre nicaragüenses en diferentes momentos históricos que hemos emigrado y lo que nos hemos convertido en diáspora ahora y le abrimos los brazos a ese exilio, ¿verdad? Entonces, donde el exilio encuentra una diáspora organizada, una diáspora políticamente educada sobre cómo sabe lo que tenemos que hacer, y es de esa forma que entonces la diáspora no solo nos convertimos en agentes de denuncia, comenzamos como el pueblo de nicaragüense, continuamos porque tenemos la diáspora de los 40 años, nos reencontramos con esa diáspora y es ahí donde encontramos gente que dice, yo estuve en la lucha hace 40 años, voté en una dictadura, fui parte de eso, voy a seguir siendo parte de esto. La diáspora es la expresión histórica del pueblo de Nicaragua desde afuera por seguir en la lucha y buscar esa democracia, ¿verdad? Entonces es donde vos ves una diáspora políticamente activa, políticamente educada. O sea, no somos exiliados económicos, somos exiliados políticos. Entonces es la incidencia, hemos aprendido, hemos crecido como diáspora, hemos madurado como diáspora. Nosotros en la diáspora estábamos pendientes de Nicaragua, nunca hemos dejado de estar pendientes de Nicaragua, por eso, porque nos interconecta el hecho de seguirse sintiendo meramente nicaragüense y que te robaron el sueño de crecer en tu país, de seguir en tu país, de contribuir a tu país, y por razones meramente políticas tuviste que salir
Entonces, cuando venís aquí con una diáspora que conoces los procesos sociales y te involucras en la sociedad, te inmerses en esta sociedad y entonces aprendes a hacer leyes como las que hemos aprendido a hacer, como la NICAAC, como Renacer, como el mismo TPS, por el que trabajamos ahora, la nueva asignación para que estos nicaragüenses que vengan exiliados encuentren en nosotros como diáspora ya políticamente activa y haciendo o contribuyendo a los cambios que necesitamos para construir esa Nicaragua que tanto hemos soñado. Gracias, Damari. Y ahora regreso con vos, Aide, y voy a mezclar una pregunta que tenía junto con una pregunta de Oscar Chacón, ¿verdad? Nos dice pregunta, ¿qué podemos hacer organizaciones e individuos de manera muy concreta y tangible para contener la embestida dictatorial y apoyar al pueblo de Nicaragua en sus aspiraciones genuinamente democráticas? Te pregunto, a propósito de lo que pregunta este ciudadano, Aide, vos decías que el régimen busca aniquilar, ¿verdad?, a la sociedad civil. ¿Qué puede hacer la sociedad civil que está en el exilio? Y tomando en cuenta que los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua, como decía Wilfredo, o sea, guardan un silencio por temor a ser las siguientes víctimas de la represión. La gente que está dentro de Nicaragua nos consta que a pesar del estado de excepción y de que corren peligro, el pueblo de Nicaragua sigue resistiendo aún con su silencio. En este momento, nosotros tenemos reportes en estos últimos días, en estas últimas horas, anoche mismo, de personas que están huyendo a casas de seguridad, tal vez porque intentaron salir a la calle con una bandera a conmemorar a Alvarito Conrado, que fue asesinado ayer, o porque distribuyeron una papeleta, porque a lo mejor, imagínense, tenemos reporte de Mozonte en Nueva Segovia, que la policía llegó a un culto donde la gente estaba reunida, ayunando también y conmemorando a los asesinados, a las víctimas de Ortega. Conocemos de casos que han llegado donde una mamá de un asesinado que ya nunca va a recuperar esa vida, pidiéndole que no asistan a las misas donde se está pidiendo por las víctimas. Esto lo pongo como un ejemplo porque el pueblo de Nicaragua adentro es sumamente digno, valiente y sigue resistiendo. Sin embargo, a pesar de todos los logros que mencionaba Damaris, el régimen sigue haciendo mucho daño. ¿Qué es lo que nosotros desde afuera podemos continuar haciendo? Hemos llegado a un momento en que hay una angustia colectiva porque sentimos que este régimen ya no entiende con llamamientos, ya no entiende con exhortaciones, con resoluciones de la OEA y que se necesita pasar a un nuevo momento. En este cuarto aniversario, más de 70 organizaciones nos hemos comprometido a dar un salto cualitativo y creo yo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que trascender de una lucha autoconvocada como fue en abril a una lucha mejor organizada, más estructurada. Creo que necesitamos definir una estrategia consensuada entre todos los actores políticos, económicos, sociales, ambientales. Necesitamos trabajar en unidad en la acción y dejar a un lado por ahorita las agendas particulares, sectoriales, para adoptar una estrategia de recuperación de la nación. Y esto lo que implica es quitarle, producto de nuestro trabajo sostenido,
los últimos eslabones que le quedan al régimen, que es, por un lado, tenemos que hacer una lucha frontal y hablar con los estados que tienen acciones en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el BCE, en cada una de esas estructuras financieras y decirle que es inaudito que sigan otorgando préstamos al régimen que son usados para sostener las patrullas, los paramilitares y toda la represión hacia el pueblo de Nicaragua. Tenemos que visitar las cancillerías en cada país y pedirle que así como declararon ilegítima la farsa electoral del 7 de noviembre, esto tiene que traducirse en acciones de aislamiento político. O sea, esto lo que estamos diciendo es que necesitamos un trabajo concertado, más eficiente, más eficaz, porque el pueblo de Nicaragua ya no aguanta más. Y como lo decía ayer en una conversación que teníamos con diputados, con europarlamentarios, la situación en Nicaragua no aguanta de más pronunciamientos. Eso es importante, pero necesitamos acciones concretas que limiten el actuar. El régimen no se le puede tratar como una democracia. Es una dinastía, es una dictadura, no es ni revolucionario, ni cristiano, ni socialista, sino que actúa como el crimen organizado. Esto quiere decir, María Lili, que nosotros tenemos un gran desafío. El pueblo de Nicaragua decidió que esta lucha nunca más iba a ser armada, sino cívica y pacífica. La pregunta es, ¿cómo hacemos para desafiar un régimen con una lucha cívica y pacífica? Esto requiere más estrategia, más conciencia, más unidad de nosotros y apartar las diferencias para ponernos y centrarnos en que todos en este momento lo que urgimos es la salida de la dictadura. Mientras haya dictadura en Nicaragua, ningún proyecto de vida es posible, aún para las personas que creyeron en esa dictadura, como lo dijo el ex embajador de la OEA, de Nicaragua en la OEA. Gracias, Aide. Te voy a preguntar un poco más de esa organización más adelante. Hay personas que están preguntando sobre eso, que esperan. Precisamente el analista político Eliseo Núñez ha dicho que hace falta organización por parte de los grupos cívicos opositores y ya no digamos por parte de la oposición política en Nicaragua. Pero voy a regresar con Wilfredo. En medio de esta represión persistente durante 4 años, porque como decía vos, Wilfredo, esta represión lo que ha sido en etapas, pero no ha cesado. En el caso del periodismo, se han producido investigaciones como las que vos produciste, Disparaban a matar, investigaciones que ha divulgado Confidencial sobre la corrupción del régimen de Daniel Ortega, y podría sumar trabajos exhaustivos, investigaciones completas sobre el carácter represivo del régimen de Daniel Ortega, y pareciera como que no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué seguir haciendo periodismo por parte de ustedes desde el exilio? ¿Por qué los periodistas siguen haciendo periodismo? En principio, por un compromiso con el periodismo mismo y con el país, con Nicaragua. Yo creo que, por lo menos personalmente, creo que el periodismo es no claudicar, y también creo que no nos tenemos que dejar desalentar porque no pase nada con nuestras investigaciones. Hay que estar claro que producimos información en un contexto dictatorial, donde no hay institucionalidad, donde un juez no va a procesar a un funcionario por corrupción, o mucho menos un juez va a procesar a los responsables de la masacre de 2018, pero creo que la importancia de seguir haciendo periodismo, de persistir en ello, es para dejar memoria, para dejar constancia de lo que pasó, y en un eventual momento de proceso de justicia internacional para buscar a los responsables,
que, digamos, las personas encargadas de eso encuentren en el periodismo recursos para entender qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, y creo que esa es la importancia un poco del periodismo futuro. Es ese viejo dicho que dicen que el periodismo es como el primer recurso o la primera mano a la que echan los historiadores en el futuro. Ahora podrán ser abogados, podrán ser instituciones encargadas de impartir justicia, y el periodismo lo sigue haciendo, Lili, de una manera, muy bien lo sabes vos, difícil. Es decir, si uno entra ahorita a cualquier medio de comunicación en Nicaragua, nadie firma sus notas, excepto las personas que estamos en exilio. ¿Por qué? Porque los periodistas también tienen miedo, también son perseguidos. Es bien difícil ahora hacer coberturas porque hay un estado policial instalado. Es decir, vos no puedes llegar con una cámara como hacíamos antes a hacer un stand-up en Nicaragua, porque inmediatamente te cae la policía o te caen simpatizantes del gobierno. Es decir, no hay fuentes. Todas las fuentes informativas que hay o están presas o están exiliadas o se autocensuran, porque hay que decirlo, en Nicaragua hay una enorme autocensura, no solo de los periodistas, sino de la gente que hablaba, incluso de los mismos ciudadanos que tienen miedo de poner un Twitter, de poner Facebook. O sea, si vos ves, la mayoría de los perfiles de la gente, de los ciudadanos de a pie, son bajo seudónimos, porque tienen miedo de expresar sus opiniones, porque hay 14 personas procesadas por ciberdelitos. ¿Y cuáles son las pruebas? Twitter, mensajes en Twitter, mensajes en WhatsApp, e incluso muchas de esas pruebas son montajes, como la de este campesino de apellido Bellorío, si no me equivoco, que le hicieron un proceso con pruebas, con Twitter, con pruebas falsas. Entonces, eso te da una idea de qué tan difícil es hacer periodismo, y eso también nos impone un reto a nosotros desde el exilio, cómo manejar una redacción, digamos, en el caso de Divergente, el 98% de las personas que componen esta redacción están adentro. Entonces, ¿cómo es lidiar diario con los temores de cada reportero? ¿Cómo yo desde el exilio puedo mandar a alguien a la calle a reportear y uno se enfrenta a señalamientos de los reporteros? Oh, claro, vos estás tranquilo allá, nosotros estamos aquí. Entonces, ¿cómo conocer el miedo de cada reportero? ¿Cómo lidiar con eso? Además, cuesta mucho recurso hacerlo, buscar transporte seguro, nos ha pasado mucho en nuestra redacción, estar moviendo a periodistas de casa cada tanto porque los están hostigando, porque los están persiguiendo. Entonces es complicado, es un ajedrez diario con el que hay que jugar diario y tantear, pero creo que al final del día vale la pena, porque a pesar de toda esta embestida que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega, yo creo que una de las últimas trincheras que no ha podido derribar es la del periodismo, y el periodismo no lo ha callado, a pesar que hay autocensura, a pesar que ha confiscado medios, a pesar que ha asfixiado medios, reteniéndole el papel y la tinta, como la prensa. Es cierto, murió el Nuevo Diario, han cerrado otros medios, pero siguen naciendo nuevas expresiones de periodismo en el país, y yo creo que eso es la gran decepción del gobierno, que no ha podido callar a los periodistas. Es decir, salimos al exilio, es cierto, es difícil, porque yo soy de los que creo que el periodismo se hace en la calle, se hace ensuciándose los zapatos, pero bueno, nos toca hacerlo desde el exilio, nos toca reinventarlo, y creo que mientras nosotros no callemos, el régimen va perdiendo en este juego. Gracias, Wilfredo. Damaris, con todo lo que está sucediendo en Nicaragua y con el panorama que han descrito Wilfredo y Aide, ¿cómo se conecta esta diáspora? Y aquí estoy teniendo unos comentarios que nos preguntan cuál diáspora, quiénes son las diásporas y cuál es el rol de la diáspora, que están en comentarios en la transmisión, Damaris. O sea, ¿cómo se conecta esa diáspora a este reto que planteaba Aide de más organización? Sí, mira, una cosa, o sea, ¿quién es la diáspora? Bueno, la diáspora es la que ha estado los últimos 4 años cargando en su hombro la responsabilidad de denunciar todo lo que pasa en Nicaragua. Porque como estaba diciendo Wilfredo, la gente que ellos tienen ahí adentro, nosotros estamos por ese amor, por esa conexión, por esa relación de no olvidarte de dónde venís, de tus raíces. Hay siempre un nicaragüense que nos está mandando información. Yo te puedo decir que el 90%, por ejemplo, de la información que contiene la ley Renacer vino de Nicaragua, desde los territorios de Nicaragua. Gente que te está diciendo qué está pasando en Nicaragua. Gente que te está mandando esas fotos grotescas de cómo están matando a los campesinos, de lo que están haciendo, por ejemplo, en la zona de la costa atlántica de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso somos la diáspora. La diáspora junto con el pueblo de Nicaragua, hemos madurado en esta lucha.
Esta lucha, igual que los movimientos sociales no son ni lineales ni cíclicos. Los movimientos sociales son como un electrocardiograma. Tenemos subidas y bajadas, Yo recuerdo claramente que hace justamente un año también nosotros estábamos haciendo la primera protesta aquí en Nueva York. Y en ese momento nosotros dijimos, no somos de izquierda, no somos ni derecha, somos nicaragüenses por Nicaragua. En ese momento seguimos con la responsabilidad que sí asumimos como diáspora de seguir denunciando, de seguir asegurando que porque no somos un ente económico solamente, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que nos perciben de esa forma, pero no, en estos 4 años de lucha hemos demostrado que hemos ido madurando con nuestras diferencias, porque hemos tenido diferencias. Por ejemplo, Daniel Ortega, inclusive la dictadura seguramente ha querido asegurar que la diáspora esté de alguna manera, como te digo, dividida, ¿no? Que nos han querido poner gente que nos cause ese tipo de divisiones que ellos son especialistas en hacer. Y lo hemos percibido y nos hemos dado cuenta. No, pero nosotros seguimos como diáspora en el papel de seguir, como dije al inicio, no solo denunciando. Somos esa diáspora que ha tomado la responsabilidad porque sabemos que el pueblo de Nicaragua no lo puede hacer. Entonces vos ves un 7 de noviembre unas protestas mundiales asegurando que el pueblo de Nicaragua no salga de sus casas y diciéndole a la dictadura con ese silencio, aquí está el pueblo de Nicaragua, adentro resiliente y afuera seguir denunciando y seguir avanzando para que el mundo entero se dé cuenta. En los hombros de la diáspora también ha estado el proceso de educar al mundo, porque es que en el mundo estaba confundido, la gente estaba confundida. ¿Cómo es posible que hace 40 años hicieron un proceso de revolución tan bonito en el que muchísima gente del exterior se inspiró? Mira, María Lili, ¿vieras cuánto nos costó a nosotros aquí en la diáspora de Estados Unidos reeducar a todos esos grupos de estadounidenses influyentes? Porque no fue la revolución de los que ellos se enamoraron en los años 80. Esto es una dictadura, esto es una dinastía. Nos tocó a nosotros en la diáspora, nos ha tocado todo ese proceso de educarnos a nosotros internamente en el proceso de organizarnos y también educar a los políticos en Estados Unidos, por ejemplo, para que logremos pasar esas leyes. Mira, la diáspora nicaragüense logró cosas cuando en el gobierno de Estados Unidos estaba súper polarizado, que fue en la época del presidente Trump. Fue el único ente que logró que más de 400 políticos estadounidenses se pusieran de acuerdo para pasar estas 2 leyes que hemos pasado, que es la que le hacen tanto daño al régimen. Y el régimen sabe que no puede contra la diáspora, porque no tiene manera de callarnos, porque somos una diáspora educada, porque somos una diáspora que hemos aprendido a organizarnos con nuestras diferencias, con nuestros errores, pero que sí estamos trabajando para asegurar que Nicaragua siga en la lupa y que siga estando ahí en la mesa y siga siendo prioridad. Esta semana salió parte de lo que es Renacer, que es el problema, que es el estudio que estábamos mandando información para asegurar que el DR CASTA realmente sea revisado y seguirle quitando oxígeno económico a la dictadura. Así que eso somos parte, eso somos la diáspora también. Gracias, Damari. Tengo algunas preguntas por parte de ciudadanos que están participando en esta transmisión. Este es un tema, las remesas. Kate Scaife, no sé si pronuncio bien su apellido, si lo pronuncio mal, pues pido disculpas. Dice Kate, acabo de escuchar un comentario de que las remesas, que son tan considerables en la economía nicaragüense, tanto pueden oxigenar al régimen como dar alivio y apoyo a la población ciudadana. ¿Qué opinan ustedes? Aide, Wilfredo, Damaris, ¿por dónde quieren empezar? Sí, sobre el tema de las remesas, es un hecho que el régimen en esta estrategia de aniquilamiento tiene una política de Estado de promoción y de expulsión de los ciudadanos y las ciudadanas de Nicaragua
hacia el exilio político y el exilio económico, con el objetivo de que también toda esta población continúe enviando y superando las estadísticas. Más del 12% del presupuesto y del Producto Interno Bruto de Nicaragua llega proporcionado por remesas, y ahorita que ha crecido la expulsión de los ciudadanos, estoy segurísima que esas proporciones se han incrementado mucho más. Entonces tiene razón la persona que está preguntando. Las remesas tienen una doble acción. Por un lado, contribuyen a las familias, pero por otro lado también oxigenan al régimen con la dinamización de la economía, porque el régimen controla la mayoría de las empresas que generan riqueza y de las que ellos mismos hacen corruptela y mantienen sus negocios. De manera que este ha sido un debate, y aquí lo sabe pues Damar y Wilfredo, que hemos tenido sobre el tema de las remesas. Es muy difícil decirle a las personas que están afuera, no manden dinero a la gente que está dentro, porque también recientemente la FAO dice que Nicaragua está entre los 3 países de América Latina donde la gente está menos alimentada y tiene menos acceso a la seguridad alimentaria, solo superado por Venezuela y Haití. Eso por un lado. Entonces, nosotros lo que hemos dicho en múltiples ocasiones es, al régimen tenemos que debilitarlo, que cuando nosotros mandamos las remesas, pedirle a nuestros familiares, en primer lugar, que consuman la menor cantidad de combustible posible, porque este es un negocio que le genera muchísimos recursos al régimen. Que la población de Nicaragua ahorre energía eléctrica, porque también allí el régimen tiene recursos que le llegan a él. Que el pueblo de Nicaragua consuma en los digamos, pequeños mercados y no en las grandes cadenas económicas, que dejen de consumir licores, asuntos suntuarios, e invertir la remesa solo en asuntos de primerísima necesidad, no solo por no oxigenar al régimen, es que la gente en el exilio está pasando las 1001 situaciones por el COVID, por el tema, o sea, por muchísimas razones, y también por la situación irregular en la que se encuentra. Entonces creo que este tema de las remesas tiene que haber muchísima conciencia colectiva de cómo las utilizamos, pero más que la remesa también se requiere organización de todas estas personas que están afuera, buscar canales de comunicación, si son de la diáspora, si son del exilio, para poder juntarnos en esta estrategia mejor pensada para poder seguir debilitando al régimen. Y sobre eso, definitivamente es un tema muy complejo. Berta Salas dice un comentario: las remesas oxigenan a Ortega, pero aquí lo importante es que nuestra familia se sostiene y sobrevive, así que las remesas deben de seguir y esto no es un tema de discusión, dice una participante. Wilfredo, ustedes hicieron un trabajo que me acabas de compartir que se llama La perversa ganancia que Ortega saca del éxodo nicaragüense. ¿Nos podés compartir un poco más sobre eso? No, es básicamente, para no repetir y aprovechar el tiempo con otros, lo que dijo Aide, pues las remesas tienen una doble vía, pues son muy necesarias para las familias, porque si no la gente en Nicaragua se muere de hambre, pero también el gobierno es uno de los principales ingresos que mantienen a flote la economía del país, y creo que la salida es lo que dice Aide, es una cosa muy difícil, y creo que estos se vuelven como esos temas que no tenés una solución o una respuesta definitiva para ellos. Tengo otra pregunta también por parte de los participantes. Oscar Chacón, en opinión de los panelistas, a la luz de la realidad política en Costa Rica, con la reciente elección, la situación de Guatemala y El Salvador de hoy, ¿qué paralelos ven
ustedes entre la realidad de Nicaragua con la relación a sus vecinos en la región? Wilfredo, ¿querés abonar un poco de esto? Vos sos parte de una sala de redacción centroamericana. Sí, mira, para hablarlo en términos generales, creo que Daniel Ortega se ha vuelto un referente para todos estos autoritarios que están aflorando en la región. Se han visto en el espejo de Ortega y ven que es posible gobernar con impunidad sin que pase nada. Aunque sea un espejismo que puede quebrarse, en la práctica sí funciona. Creo que el caso más claro es el de Nayib Bukele en El Salvador, que ha emulado hasta ahora dos leyes, como las de Daniel Ortega, la ley de agentes extranjeros, la ley Mordaza, pero también tiene una guerra abierta contra el periodismo. Bukele, aprovechando esta guerra contra las pandillas, ha coartado derechos constitucionales de los salvadoreños y es muy grave lo que está sucediendo. Igual pasa en Guatemala, en baja intensidad, pero hay periodistas huyendo, hay fiscales que investigan la corrupción que se están teniendo que exiliar en Estados Unidos, en Washington. Creo que son más de 20 funcionarios judiciales que se han tenido que ir. Ahora vemos el cambio de gobierno en Honduras, que todavía no se sabe por dónde va, pero ya ha empezado a mostrar algunos signos, al menos de alergia contra ciertos colegas, periodistas. Y ahora vemos el viraje en Costa Rica, pues que esperemos que con Rodrigo Chávez la cosa no pinten como pintan, que es un tipo muy propenso, o al menos que le gustaría tener un talante un poco autoritario. Pero básicamente eso, o sea, creo que Daniel Ortega es un referente nefasto para la región y se ha vuelto, digamos, un modelo a seguir. Y vemos que Centroamérica, desgraciadamente, es una región en franco retroceso en este momento. Aide, vos que has vivido un poco más, a ver, en la década de los 80, Centroamérica era una zona de guerra, de guerra civil en varios países, y ahora es una zona sumamente problemática, más de 30 años después, más de 35 años después. Sí, me parece que la situación que está viviendo la región es sumamente preocupante y es un reflejo que los acuerdos de paz del 90 no rindieron los frutos ni esperados ni a lo que todos esos gobiernos se comprometieron. Lo que estamos viviendo hoy es que no es cierto lo que nos ofrecieron, porque el sistema de integración centroamericano surge con estos acuerdos de paz, diciéndonos que íbamos a tener una Centroamérica de paz, democracia, libertad y desarrollo. Y lo que hemos visto es más bien un recrudecimiento y un restablecimiento. Lo único que probablemente cambiaron fueron los actores. Antes teníamos dictaduras militares, ahora tenemos narcoestados, tenemos estados fallidos, tenemos los fenómenos de la delincuencia, del crimen organizado, y que ya todo lo que es el tráfico de drogas, que antes se creía que Centroamérica era una zona solo de tránsito, ha pasado a ser una zona donde la narcoactividad se está quedando y generando una desestructuración de la sociedad terrible. En este sentido, me parece que la principal lección para nosotros los centroamericanos es que no hay dictadura buena, ni de izquierda, ni de derecha. Este no es un problema ideológico, es un problema de un sistema económico y político neoliberal que, tal y como está concebido, basado prácticamente en que el dinero es lo fundamental y la vida ha pasado a un segundo plano, que el Estado de Derecho y la institucionalidad no son importantes, sino que es más importante las ganancias de las grandes transnacionales y el extractivismo. Entonces creo que tenemos la situación de Guatemala en crisis, la situación de El Salvador en crisis, la situación de Honduras está en un tránsito que, como bien decía Wilfredo, no sabemos en qué va a derivar. De manera que los ciudadanos y las ciudadanas de la región tenemos que estar
alertas y además llegar a la conclusión que en más de 200 años, aún de independencia, nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo y que todos estos gobiernos de izquierda, derecha, centro, nos están dejando una región en saldo rojo. Por eso este es el momento de la unidad de las fuerzas de la sociedad civil en toda la región. Lo que viven los periodistas en Nicaragua no dista de lo que están viviendo ahora en El Salvador. Imagínense que las organizaciones no gubernamentales hicimos un recorrido preguntándole, bueno, a nosotros nos cerraron las organizaciones en Nicaragua, ¿cómo está la situación en El Salvador? Miren, aquí la situación en El Salvador, nos decían la sociedad civil, está igual que en Nicaragua con la ley de agentes extranjeros, la situación en Honduras y todo. Pero por otro lado, me parece que hay una lección importante que está sucediendo el día de hoy con la extradición de Juan Orlando Hernández. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, la ciudadanía, para los pueblos, no hay poder que no sea derribable. Allí vimos a un presidente que estaba totalmente protegido, que estaba haciendo negocio, que fue el único presidente que llegó a la toma de posesión en la farsa electoral de Ortega y que hoy está siendo extraditado. ¿Qué quiere decir? Si la sociedad civil nos lo proponemos, la ciudadanía, los pueblos, nos organizamos bien, hacemos prevalecer nuestro derecho porque somos mayoría, realmente podemos lograrlo, pero requiere mucha organización, creatividad, responsabilidad y un liderazgo que también asuma la conducción de todos estos procesos. Gracias, Aide. Me quedan solo 3 minutitos y quiero terminar con Damaris porque hay una pregunta aquí de Berta Sanles y me dice, María Lili, te pido por favor hablen un poco sobre qué se está haciendo para buscar protección de deportación para quienes huyen de Nicaragua. No podemos dejar solo a los que se exilian. Damaris, rápidamente, solo nos quedan 2 minutos. Quisiera seguir la conversación, pero tenemos que terminarla. Y yo tengo que regresar a trabajar también. Rapidísimo, existen canales dentro de nosotros como diáspora, ¿verdad? Que estamos apoyando a los nicaragüenses que están lamentablemente en esa situación, que se arriesgan a esa situación porque no tienen otra salida. Nosotros como diáspora siempre le pedimos a la gente que por favor o sea, que se cuiden, no les podemos decir que no vengan, ¿verdad? Pero tampoco los necesitamos hacer una cuestión ilegal porque no podemos hacer eso por nuestra responsabilidad social acá también, ¿verdad? Pero sí, la diáspora tiene conexiones desde Guatemala, desde México y ya dentro de Estados Unidos tenemos toda una red de expresiones legales que nos han estado apoyando dentro de la sociedad civil estadounidense y nosotros como diáspora para asegurar las mínimas condiciones de información que se le puedan proveer a las personas que están viviendo en esas condiciones. ¿Hay algún teléfono, algún correo que la gente puede escribir? Perdón, pues. Voy a ponerte un link ahorita en la conversación que tenemos para que entonces la gente pueda accesar a esos recursos a los que estamos teniendo también acceso nosotros. Es muy triste, nosotros como diáspora muchas veces recibimos 5 o 10 llamadas todos los días de gente que a veces ni conocemos, pidiéndonos ayuda, pidiéndonos información. Voy a ponerte el link para que por favor lo puedan copiar y puedan accesar a esa información legal que puedan tener y que puedan hacer, que puedan ayudar. También las diásporas nos estamos súper interconectados y sabemos que, por ejemplo, gente en Houston, gente en California, gente en Nueva York, gente en Colorado, en donde no te imaginas ahora hay un nicaragüense en Estados Unidos. Voy a poner esa información y gracias por tenernos adelante. Y con esto, pues, quisiera agradecer a Marco, agradecer a Hazel, agradecer a Wilfredo, a Aide, a Damaris por su tiempo. Sé que esta conversación podría seguir y seguir, pero espero que las personas que nos hayan acompañado, pues,
se hayan quedado con algunas ideas valiosas de la crítica situación de derechos humanos que vive Nicaragua, los retos que existen y también algunas de las acciones que planean hacer pues, los organismos cívicos o cuál es el rol que sigue jugando la prensa independiente. Yo creo que con esta moderación llegaría hasta aquí porque ya se nos ha agotado el tiempo. Marco o Hazel, no sé si quieren decir unas palabras finales. ¿O cerramos hasta aquí? Únicamente agradecer a todas y a todos por estar acá, a María Lili por esta excelente conexión y coordinación del evento, también esta moderación ha sido espectacular. Y agradecemos a todas las personas panelistas, a Wilfredo, Damaris y Aide, y a las personas que se conectaron también. Les invitamos a que sigan pendientes de las redes sociales de cada uno de ellos, del trabajo de Alianza Américas y el trabajo de la Fundación BOL, para conocer futuras acciones.